Shabbat Shalom, hermanos. Bueno, hermanos, el día de hoy nos toca la parashá de Netzavim y Vayelech, pero una porción doble, es decir, son dos parashás para un solo día. Y pues, dado que es bastante contenido, pues no podemos abarcar todo. Así que les pido que nos ubiquemos todos en el libro de Deuteronomio, capítulo 29. Y mientras los va buscando, yo les voy a dar un breve resumen de lo que contienen estas dos parashá. Y pues algunos puntos que podemos resaltar a muy alto nivel sería la exhortación nuevamente de Dios hacia la obediencia a los mandamientos, el proceso de arrepentimiento, el volver a Dios. Se recuerda que Josué es el sucesor quien llevaría al pueblo de Israel a la tierra que el Señor había prometido. Y también Dios dice que en el año sabático se reúna todo el pueblo para leer la Torá. Entonces, para empezar, no vamos a andar en todo esto porque esto es bastante contenido. Pues solo vamos a andar en el capítulo 29 y les pido que me acompañen en la lectura desde el versículo 9. Dice: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperes en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy en presencia del Señor vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres, y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto del Señor tu Dios y en su juramento, que el Señor tu Dios concerta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, para que Él sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante del Señor nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a leer después las otras secciones. Y de pronto solo vamos a andar bastante analizando punto por punto toda esta sección de la parashá. Y hay que tener en cuenta que aunque digamos que hay varias partes de la escritura donde se repite lo mismo, quisiera andar hoy otra vez en esto que el Señor dice, que se exhorta a la obediencia de los mandamientos. O sea, ponlos por obras para que te vaya bien, para que prosperes. Entonces, es muy importante que estemos recordando siempre eso y lo tengamos siempre presente, porque no es la primera vez que Dios menciona eso. De hecho, cuando en el lenguaje que se usaba antes, para tratar de hacer énfasis a algo, digamos que por decirlo así, la manera de subrayar, como decimos en el mundo coloquial, Arial 72 en Word, que sea bold, que sea negrilla y que, imagínate, que ni siquiera un octavo de cartulina, sino una cartulina completa para poner letras grandes. La manera en que se utiliza de resaltar las cosas es haciendo repeticiones de ellas. Y como breve ejemplo, se puede ver al Mesías Yeshua que decía: oye, de cierto te digo, decía sus enseñanzas de hoy estarás conmigo en el paraíso. Todas esas cosas, cuando el Señor, como en este lenguaje que está en las escrituras, cuando se intenta darle una importancia a algo, se repite varias veces. Otra manera de entenderlo es cuando en la escritura se dice: santo, santo, santo es el Señor. Si ya 2 veces era importante, imagínate 3. Y eso era lo que cantaban los ángeles acerca del Señor.
sea, no hay nadie como Dios. Entonces, como en varias de las secciones de la Torá, encontramos esta expresión. Por ejemplo, quien puede me acompañe en Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Antes de que se mencione el Shema Israel, que contiene el mandamiento más importante, el Señor les dice algo al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 3 les dice: oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra, obviamente, como mencionaba antes, los mandamientos. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como el Señor tu Dios ha dicho a tus padres. En Deuteronomio 12, versículo 28, dice, Deuteronomio 12, versículo 28 dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto delante del Señor tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Es decir, el cumplir los mandamientos, el hacerlos como manda Dios, es beneficio para uno. Ya. Todo esto está ¿para qué? Para que uno aprenda a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Así nos va bien a nosotros y agradamos a nuestro Padre Celestial, porque Él se complace en eso. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la ley? ¿Es solo esto? No necesito. La final de la ley es, gracias hermano por recordarlo, de Yeshua. Y como nos conlleva a Él como tal, es una cosa buena para uno. Vamos a Salmos capítulo 19, a la altura del versículo 7, si no estoy mal. Salmos capítulo 19, versículo 7, leo para ustedes. Dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Básicamente, la palabra de Dios es buena, nos hace sabios, dice el Señor, y también nos debe alegrar a nosotros, porque dice que alegra el corazón. Entonces, de alguna manera, para nosotros debe significar cumplir los mandamientos, estar uno gozosos por cumplirlos. Ya. También hay un componente de que también convence de pecado, es decir, te da a cuenta, te hace saber cuándo estás mal y cuándo estás bien. Ya. Y cuando esto pasa, si nosotros sentimos de alguna manera que alguna amargura, como hombre, no quiero hacer esto, o esto me parece que está mal, pues recordemos que Dios hace todo perfecto. De hecho, ahí decía que la ley del Señor es perfecta. Por tanto, si nosotros sentimos amargura al cumplir algún mandamiento, entonces el problema no puede ser Dios y el problema no puede ser su palabra. El problema tiene que estar en nosotros, porque, como dice en Romanos, no lo busquen, yo simplemente se lo recuerdo, la voluntad de Dios es santa, buena y perfecta. Entonces, es necesario que tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué pasa cuando la idea de sentirse uno incómodo ante la verdad de Dios? Hombre, simplemente uno está mal. Y al momento de interactuar ya
de las interacciones es como la relación de un padre con hijo. El hijo siempre va a tratar de educar al padre, el padre siempre va a tratar de educar al hijo y le va a hacer tratar de ver lo que está mal. Así de pronto a él no lo capte en el momento. Ya. Pero con todo y eso, es algo bueno. Y eso no tiene nada de malo. Incluso esta idea, la persona que no es creyente debe entender. Por ejemplo, si uno recomienda algo, una especie de producto o alguna marca, ya sé, cualquier tipo de artículo, si uno la recomienda es por algo. O sea, si de verdad amas al prójimo y si tú de verdad le quieres hacer el bien a alguien, al recomendarle algo, tú no le vas a recomendar algo malo, tú le vas a recomendar algo bueno. Deberías hacer esto y esto y esto porque esto es lo mejor, o comprar esto y esto porque esto es lo mejor y esto te va a hacer bien a la final. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando algo simplemente es bueno, y en este caso es Dios, simplemente es bueno. Tú no puedes decir o arrugar simplemente la cara y decir, no, debes estar equivocado. O Dios debe estar equivocado. Porque, como dice la palabra, sus caminos no son mis caminos, sus pensamientos no son mis pensamientos. El Señor sabe lo que nos conviene. Ya. Ahora, y bueno, ciertamente ejemplos de personas que rechazaron, pues estamos todos incluidos en ese saco. Y como evidencia también están las escrituras cuando Israel se descarriaba y Dios aplicaba sus juicios para corregirlos. Ahora, si uno anda y medita en la palabra, uno puede notar que uno puede llegar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, vámonos a Job capítulo 8, versículo 20. Quien lo pueda leer aquí para todos nosotros. Job capítulo 8, versículo 20. Sí. He aquí Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Sí, gracias hermano. Entonces, básicamente si uno lee los mandamientos y uno trata de generalizar, a veces puede llegar a esta conclusión, la cual no es errónea, que a Dios no le gusta el injusto, a Dios no le gusta el impío, a Dios le gusta al que cree en Él y le hace y cumple sus mandamientos. Al que es justo, Dios no lo castiga, al que es injusto, Dios lo castiga. Y eso es cierto, pero hay que entender que no todo puede resumirse a eso, porque a veces podríamos concluir que simplemente, bueno, entonces soy digno de Dios porque cumplo con X o Y mandamiento, hago una lista o hago esto, y de alguna manera empezamos a mirarnos a nosotros mismos como preciados ante Dios por lo que hacemos. Pero si miramos bien, en las muchas discusiones que tuvo Job con sus amigos, vamos ahora al capítulo 9, a la altura del versículo 2, y miremos lo que Job dialoga con sus amigos. ¿Veis? Job capítulo 9, versículo 2. Dice, ciertamente yo sé que es así, es decir, Dios, si ve a alguien que es malo, pues lo va a reprender. Y si ve que alguien es bueno, conforme a los parámetros de Dios, pues lo va a bendecir. Eso es cierto. Pero con todo eso, mire lo que dice Job siguiente, a continuación. Dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Una pregunta retórica que está diciendo, ¿quién se va a justificar delante de Dios? ¿Quién le va a decir yo soy bueno? Nadie. Pues solo Dios es bueno.
¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Nadie. Porque Dios al que quiere, quebranta. Y lo quebranta pues para bien. Dentro de sus diálogos, miren la conclusión a la que llega Job también en el capítulo 40. De Job, capítulo 40, versículo 3. Job, capítulo 40. Leo para ustedes, dices: entonces respondió Job al Señor y dijo: he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Si hemos leído la historia de Job, sabemos que él llega a un punto donde empieza a tener unos diálogos con Dios. Entonces sabemos que Job tiene unos diálogos con Dios y empieza como a reclamar, y Dios de alguna vez le responde: ven acá, tú eres mi creación, o sea, tú no tienes por qué, como si reclamarme a mí, pues la falta aquí o quien tiene pecado eres tú o yo. Y Job, dentro de su análisis, medita y concluye: oye, ¿sabes qué? Sí, es verdad. Yo en realidad, yo aquí soy el malo. ¿Y qué te voy a responder yo, Dios? Mi mano pongo sobre mi boca como para decir: calladito me veo más bonito. Ya. Entonces, ahora hay personas que han tratado de justificarse con sus obras delante de Dios. Sí, ahí estamos de alguna manera metidos todos. Todos de alguna manera, antes de conocer al Señor, andábamos en nuestra propia justicia. Andábamos según nuestros caminos. Andábamos como en los tiempos de los jueces que decía: y cada quien hacía como bien le parecía. Pero el reclamo que hace Dios es el siguiente. No lo busquen, yo lo leo para ustedes. Isaías capítulo 29, versículo 13. Leo para ustedes Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Muchos anduvimos así, creyendo en preceptos no de Dios sino del hombre, y creyendo, no, a la final yo estoy bien, yo soy bueno. Si uno escucha por ahí: yo no he robado, yo no he matado a nadie, entonces por ende yo ando bien frente a Dios. Entonces no hay nada que tengamos nosotros a demostrarle a Dios, pues todos hemos caído bajo pecado, pero solo en virtud de Yeshua, quien pagó nuestras culpas en la cruz, somos perdonados. Por eso es que se nos recuerda, y el apóstol Pablo lo dice, algo muy conocido en Efesios capítulo 2, versículo 8. Leo para ustedes: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, nadie puede decirle a Dios de frente: es que yo soy bueno. No, pero es que yo he cumplido, yo he hecho esto y he hecho esto. Y pues si nos vamos por las obras, pues también has hecho esto y esto y esto, que también es malo. Entonces somos buenos, no. El justo juicio de Dios debería caer sobre nosotros, que no cayó en virtud del gran amor que tuvo Dios con nosotros en Cristo Jesús, porque Él fue el quien llevó nuestras iniquidades, a fin de decir: tú estás mal, devuélvete. Tú estás mal, ven a mí para que seas limpio y para que en realidad seas bueno, porque yo te voy a hacer bueno. Entonces, nuevamente, también nos recuerda el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 5.
Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6, quien lo pueda leer en voz alta para todos nosotros. Así también, aunque en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es la gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Amén, gracias, hermano. Entonces, básicamente está diciendo, sí, en realidad, y si leemos la carta a los Romanos y la carta a los Gálatas nos daremos cuenta de eso, si en realidad el hombre pudiera ser bueno en sí mismo, pues Dios no habría enviado a su Hijo Yeshua a morir por nosotros en la cruz. Y es un testimonio grande porque de alguna manera, pues, ¿quién muere y a los 3 días resucita? ¿Quién anda por ahí y reprende el viento y la naturaleza y lo obedece? ¿Quién anda por ahí y dice, levántate, camina? A alguien que no puede caminar. ¿Quién puede simplemente sanar por decir su palabra? Nadie, sino es Dios. Y Dios dice, todos están bajo pecados, pero yo los voy a salvar. Todos están bajo pecado, pero yo voy a poner un sacrificio que va a tomar todas sus culpas a fin de que se devuelvan a mí. Entonces por ahí dice, las obras, pues si fuera por obras, pues el Mesías no habría venido, no habría venido la gracia. Y si hubiese sido por obras, pues el Señor nos hubiese comunicado, pero en nosotros está el pecado y todos de alguna manera hemos rechazado al Señor en nuestra vida. Y así es, de continuo mal. Y cada vez más los tiempos se hacen más difíciles y el mundo cada vez más le da la espalda a Dios. Entonces, es una reflexión de que los mandamientos sí, son buenos, sí, no deje de cumplirlos, porque en ellos somos bendecidos. Eso nos da para tomar una actitud egocéntrica y decir, bueno, pues yo soy santo y él no. No, esa no es la idea. La idea es que los cumplamos, seamos bendecidos y si podemos también a partir de ellos bendecir a los demás. ¿Cómo? Exhortándoles a la obediencia, exhortándoles a que conozcan al Mesías, a Yeshua, a que conozcan que de cierta manera le hemos dado la espalda al Señor, que en nuestro corazón hubo idolatría. Cambiamos a Dios por otras cosas, el trabajo, una persona, los quehaceres, los hobbies. Entonces, si bien los mandamientos son buenos y nadie está diciendo que no tomemos una actitud egocéntrica, sino más bien andemos como el Señor. ¿Cómo andaba el Señor? Manso y humilde de corazón. Nuevamente, el ser manso y humilde de corazón no implica que vamos a aceptar injusticias, ni mentirle a la otra persona, sí, tú estás bien, cuando sabemos que en verdad está mal, porque eso en realidad no es ser amoroso. Exactamente. Y el amor es lo que prima en la ley del Señor. Pues ahí está, en los mandamientos individualmente está el amor a Dios y el amor al prójimo. Avanzando con otro punto, no solo tenemos pues la obediencia al Señor, sino también miren a quién está dirigido el discurso. Porque dice que el Señor, devolviéndonos a Deuteronomio capítulo 29, versículo 10, Deuteronomio capítulo 29, versículo 10 dice: vosotros todos estáis hoy en presencia del Señor vuestro Dios. ¿Quiénes están aquí presentes? Pues en ese momento, las cabezas de vuestras tribus, los presidentes, los alcaldes, por decirlo así, los políticos, vuestros ancianos, señores de edad, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, niños, mujeres y hasta el mismo extranjero.
desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? El Señor no está haciendo acepción de personas. El Señor comparte su palabra porque quiere que todos vengan hacia Él. Que si Él es de un color de piel y yo soy de otro, no importa, venga. Que si Él tiene tal profesión y yo tengo otra, no importa, venga, todos están bajo pecado. Que no, que los niños se les puede hablar muy fuerte, no, todos vengan. No, que las mujeres a un lado no pueden venir a la iglesia y solo los hombres y luego, no, todos. Porque para todos, en términos de salvación, somos preciados para el Señor. Recordándole lo que decía Ezequiel, no es que Dios quiera la muerte del impío, Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Entonces, la idea es que todos sean testigos. Y nuevamente, este hecho nuevamente es exponer la palabra como tal. Aquí no es que, no, vamos aquí, te damos un bien material, te damos una comprita, no. Aquí lo que intentamos es simplemente predicar y enseñar la palabra, exponerla. Y como ejemplo, miremos a Pablo. Primera de Corintios capítulo 2, pido que me acompañen en la lectura. Al versículo 1, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1. Dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para saber que vuestra fe no fue fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, Pablo no iba allá diciendo, no, ven acá y vamos a hacer un ritual mágico aquí. No, ven acá y que te voy a dar algo de dinero si me escuchas. No, ven acá que los astros se han reunido y te voy a hablar de otra cosa. No. Mira lo que decía Pablo, que él no se enfocaba sino a saber otra cosa, sino de Yeshua y de su sacrificio redentor para con nosotros. Obviamente hay maneras de hablar, sí. O sea, por ejemplo, si usted va y va a predicar a, qué sé yo, a un abogado, claro, o vaya a un caso más sencillo, vayas a Brasil, bueno, pues no crea que hablando español le van a entender al 100%. No es lo mismo predicarle a alguien que sabe de historia, a alguien que de pronto nunca, lamentablemente, pues, ha tocado una Biblia. ¿Sabes? Exacto. Mire, el apóstol Pedro nos decía, mira que ustedes tienen que tener sazón al momento de defender la fe. Exacto. Entonces, ciertamente hay matices de matices y hay pequeñas formas de dar el mismo mensaje. O sea, el mensaje aquí no tiene por qué ser cambiado. El mensaje tiene que ser el mismo, y esto va para las iglesias. De que así como Moisés reunía al pueblo y miren, escuchen, ¿qué? Palabra de Dios. Los profetas iban, hey, escuchen, ¿qué? Palabra de Dios es esta. Tienen que hacer esto y esto. Han dejado de hacer esto. Entonces, es una cosa que a veces se olvida. Pero la idea es que cuando se congreguen, el pueblo de Dios se congregue, escuchen que es palabra de Dios tal cual como está. Ahora, también hacía lo mismo, obviamente Yeshua vino y siendo Dios, pues aclaró ciertos puntos que no estaban muy claros o que tenían ciertas especulaciones del pueblo. Pero con todo y eso, el Señor también hablaba tácitamente.
En Marcos, no se lo busquen, yo se lo voy a leer. En el capítulo 1 decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es decir, yo he venido a ustedes arrepentidos y crean en el Evangelio. En Juan capítulo 7, en la fiesta de Sucot, se nos avecina en estos días, dijo: se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo que ellos habían de recibir. Es decir, el Señor no cambiaba el mensaje. Siempre hablaba: el reino de los cielos es como una señora que coge, le pone un poco de levadura al pan, lo mete al horno y luego crece, a sabiendas de que recibir o no, tratando de explicar que esa levadura era como el Evangelio, que ahora de pronto a nosotros nos chocaba al inicio, pero ahora es de sumo gozo para nosotros y será un gozo mayor cuando el Señor venga a traer su reino. Entonces, miren que lo que estamos tratando de hacer hoy en día aquí presente no es muy diferente, o tratemos que no sea muy diferente de los tiempos de antes, que es venir acá, escucha la Torá, lee, discierne, entiende. Ya. Y nuevamente, de convocar a todos no es algo nuevo. Miren en Deuteronomio capítulo 31, versículo 10, contenido está para allá. Deuteronomio capítulo 31, versículo 10, dice: y les mandó Moisés, diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta Torá, esta ley, delante de todo Israel, a oídos de ellos. Harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan, aprendan, teman al Señor vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Qué está diciendo el Señor? No, solo vengan unos tantos. No. Vengan todos, mujeres, hombres, ancianos, niños, todos deben escuchar ¿qué? Palabra de Dios. ¿Para qué? Para que aprendamos a tenerle respeto y reverencia a nuestro Padre, para que vengamos y degustamos de su palabra, y pues finalmente pues de poner en obra los mandamientos, porque si no pues ¿qué nos queda? Porque sí, como dice Santiago, o sea, tú tienes tu fe sin obras, pero ven y yo te muestro mi fe con las obras. Nuevamente, eso como representación fidelina de que en realidad somos creyentes en Dios. O sea, si creemos en Dios, pues guardemos los mandamientos. Ya. Y pues todo esto animando a la gente de que se corrija en su camino, porque el Señor anda ahí, como dice Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, los mandamientos son para bien, a pesar de que en un inicio nosotros nos chocaba, todo es para bien. Ahora la idea es que todos estén incluidos en este pacto. Pero ¿cuál es el pacto? ¿Cuál es ese pacto, ese compromiso que hizo el Señor nuestro Dios? Que Él va a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. ¿Para qué? Para conocerle a Él y adorarle. O sea, ese es en realidad el motivo por el cual el hombre fue creado, para la adoración de Dios. Y no es algo malo. Miren lo que dice el Salmos 34. No tengo ahora mismo el versículo, pero dice, y lo leo para ustedes: gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Entonces, ¿quién no quiere estar en paz? ¿Quién no quiere ser dichoso? O sea, todos deseamos eso. El punto es que esta dicha, esta gracia y esa estabilidad, esa paz, solo es verdadera a través de Yeshua. Entonces, Dios, siendo fiel, pues incluye
personas que no estaban incluidas en ese pacto. ¿Y quiénes son esas personas que no estaban incluidas en ese, bueno, no, que no estaban incluidas en ese momento? Estaban incluidas en el pacto, pero no estaban incluidas en ese momento, qué pena. ¿Y quiénes son todas esas personas que no estaban allí? Pues nosotros. Todo esto es en virtud del amor que ha tenido Dios en Cristo Jesús. Vamos a Isaías capítulo 53, versículo 10, quien lo pueda leer en voz alta para todos nosotros. Sí, con voz de shofar. Isaías capítulo 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Entonces mira lo que está diciendo. Sabemos que todo este capítulo 53 de Isaías habla de la obra de Yeshua, que fue como crucificado, como fue muerto, pero de su sacrificio él iba a resucitar, y que, como está mencionando aquí, iba a haber linaje. Es decir, él iba a haber descendencia. Pues todos somos los hijos amados de Dios, y siendo Yeshua Dios, pues eso automáticamente nos hace ser sus hijos por la fe que tenemos en Él, claramente está. Entonces, todos nosotros, y obviamente las siguientes generaciones del pueblo de Israel, que tenían su fe puesta en Dios, son partícipes de ese pacto. ¿Por qué? Porque nuevamente Dios le emana la vida. Dios prometió a Abraham que su nombre no iba a ser Abraham, sino Abraham, porque ¿qué iba a significar? Tú ibas a ser padre de muchedumbres. Pues todos nosotros somos hijos de Abraham, así como lo era Celote, Zafiro, no me acuerdo, estaban cuando Yeshua dijo, este hijo de Abraham, este también es hijo de Abraham por la fe. Para mí no me acuerdo de Saqueo, gracias hermano. Entonces, de la misma manera que él tenía fe en Cristo y nosotros tenemos fe en Cristo, pues nosotros también somos entrantes en este pacto. ¿De qué? Que tenemos a Hashem como nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y nos gozamos en alabarle y en cumplir sus mandamientos. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que dicen, bueno, pero es que yo no quiero hacer parte de este pacto, pero sigo la corriente porque sí? En la parashá no se nos menciona, en Deuteronomio, capítulo 29, en el versículo 19 dice, Deuteronomio, capítulo 29, versículo 19 dice, y sus 29, 19. Dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que la embriaguez quite la sed. No querrá el Señor perdonarlo, sino que entonces humillará la ira del Señor y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y el Señor borrará de su nombre de debajo del cielo. Dios está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no está buscando simpatizantes, ¿sí? Como decir, bueno, sí, yo voy a escuchar o voy a hacer tal cosa simplemente por el hecho de agradarte a ti. No. Dios en su pueblo busca gente que le adore. Y pues obviamente si le adoramos es porque creemos en su palabra, y obviamente creemos que el Mesías vino y murió por nuestros pecados a fin de que la culpa no fuese sobre nosotros. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque es que hay personas que andan por ahí en medio de las iglesias, ciertamente, prácticamente no siendo creyentes. Ya. Otra parte, y no, como para recordar también,
En la parashá también se nos menciona las cosas secretas. El mismo Deuteronomio 29, en el versículo 29 dice, finalizando, dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, la Torá es un regalo. Los mandamientos de Dios son un regalo para que nosotros los cumplamos y nos vaya bien. Eso primero que todo, y que tenemos que tener confianza en eso. No tratar de dudar, sino más bien confiar. Y que pues ciertamente a la altura de este conocimiento humano hay cosas que no podemos responder. Porque ciertamente la persona que pues de pronto tiene otras fuentes de información empieza a cuestionar la veracidad de las escrituras. Y entonces obviamente hay dudas. Por ejemplo, ¿dónde quedó el arca de Noé si hubo un diluvio? ¿De qué color es el Leviatán? ¿Quiénes son los dos testigos que menciona el libro de Apocalipsis que van a venir y hablar verdades? ¿Qué hay en las fosas marinas? Pues hasta el día de hoy no se conoce qué hay pues en el centro de la tierra. Entonces todas esas cosas son preguntas que ciertamente no tenemos. O sea, no hay ahora mismo una respuesta clara. Pero con todo eso, Dios que dice: hombre, dichoso el hombre que confía en el Señor. Ahora, ya para ir finalizando, es bonito recordar de alguna manera esto que nos pone el Señor a beneficio de nosotros. En Deuteronomio capítulo 30 dice, el versículo 19, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y con todo eso Dios dice: escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué pasa? Dios nos da su palabra y dice: bueno, aquí están las leyes y se las estoy dando para que hagan bien. Confíen en mí, para que no solo vivan ahora, sino también en el reino venidero. Y para que les vaya bien a su descendencia. Pues nadie quiere, pues si tiene amor de verdad, que a su familia le vaya mal. Y esto también es un recordatorio, pues, para el incrédulo más que todo, que solo existen dos bandos. No es que hoy miro y mañana me arrepiento, mañana veré. No, existen dos bandos. Tanto que el Señor dice que cuando Él venga a instaurar su reino, dice, separará a las ovejas de los cabritos, y dice, a los de la derecha les dirá: venid a mí, benditos de mi Padre, y heredaré el reino de Dios, que fue planeado antes de la fundación del mundo. Y a los de la izquierda le dirá: alejados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y menciono esto porque es que hay gente que dice: bueno, no, pero yo cuando venga el Señor, ahí es que me voy a arrepentir. No. Recordemos lo que dice el Señor por boca de Pablo, que estaba escrito en Isaías: en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te he socorrido. Es decir, hay un tiempo aceptable para escuchar y arrepentirnos. ¿Para qué? Para que el Señor, cuando venga el día, nos salve. Vamos a mejorar. Bendito Dios, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ciertamente tenemos este espacio de descanso, Señor, para deleitarnos en ti, para saber que, Señor, tú quieres la vida para nosotros y que la has dado mediante Yeshua como propiciación de pecados, a fin de que tengamos tranquilidad, Señor, y un reposo inamovible de que tú eres quien nos ha salvado. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que estas palabras no se queden aquí, Señor, sino más bien nos inste, Señor, a seguir predicando, a llevar el Evangelio, para que todo aquel que tú dispongas, Señor, te conozca, Padre. A fin de que se arrepienta, Señor, clame a ti y tú le salves y experimente este gozo, Señor, que tú pones, Señor, y que vale mucho más que todas las riquezas de este mundo. Gracias te damos, Padre. Bendice y guárdanos, Señor. Instrúyenos conforme a tus caminos. En el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Yeshua, te pedimos estas cosas. Amén.